Vamos a presentar el video de la tercera actividad evaluativa de la materia de economía. Nuestro grupo está conformado por David Felipe Montenegro Molano, Julián Andrés Ramírez Cruz y mi persona, Juan Sebastián Ramírez. Bueno, en este video vamos a presentar primero que todo la definición de los conceptos que se consultaron. En primer lugar, consultamos lo que es la productividad marginal, la productividad media en segundo lugar, en tercer lugar lo que es un costo fijo, en cuarto lugar lo que es el costo variable, en quinto lugar tenemos lo que es el costo medio y también tenemos la definición del costo variable medio. También vamos a presentar el análisis del caso que se planteó que está en la actividad. Vamos a presentar lo que es la descripción del caso, también el análisis del comportamiento productivo. Vamos a identificar las falencias, lo negativo que hubo y vamos a hacer unas propuestas para la solución de este proyecto. También vamos a mostrar lo que es las opciones de financiamiento a largo plazo. Y por último vamos a analizar cuál es la medida de desempeño que es mucho mejor entre la productividad marginal y la productividad media para medir la eficacia, la eficiencia de los trabajadores en cualquier empresa. Y por último tenemos nuestra conclusión de nuestro trabajo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, la definición de los conceptos pues consultados son, en primero, pues el producto marginal. La productividad marginal se refiere al cambio que experimenta la producción total cuando se incrementa en una unidad pues la cantidad de un factor productivo, manteniendo constantes los demás factores. Este concepto es clave dentro de la teoría del productor, ya que permite medir el aporte adicional que genera cada trabajador o recurso en el proceso productivo. En el corto plazo, la productividad marginal suele aumentar en un inicio debido a una mejor organización del trabajo, pero posteriormente disminuye por efectos de la ley de los rendimientos decrecientes. Este indicador es fundamental para la toma de decisiones, especialmente la contratación del personal, ya que permite identificar hasta qué punto es conveniente seguir aumentando el factor trabajo. Ejemplo, si una empresa produce 50 unidades con 5 trabajadores y al contratar un sexto trabajador la producción aumenta a 60. La productividad marginal del sexto trabajador es de a 10 unidades. En segundo está la productividad media. La productividad media es un indicador que mide la producción promedio generada por cada unidad de un factor productivo. Generalmente el trabajo se calcula dividiendo la producción total entre la cantidad de trabajadores o unidades del factor. Este concepto permite evaluar el rendimiento general de los recursos utilizados en la producción. En las primeras etapas del proceso productivo, la productividad media tiende a aumentar debido a una mejor organización y especialización del trabajo, pero puede disminuir cuando hay saturación de recursos. Aunque es útil para medir el desempeño general, no refleja el aporte individual de cada trabajador adicional, por lo que suele complementarse como la productividad marginal. Ejemplo, si una empresa produce 100 unidades con 10 trabajadores, la productividad media es de 10 unidades por trabajador. Y en último de los conceptos tenemos lo que es el costo fijo. El costo fijo corresponde a aquellos costos que la empresa debe asumir independientemente del nivel de producción en el corto plazo. Esto significa que estos costos no cambian. Aunque la empresa produzca mucho, poco o incluso nada, dentro de los costos fijos se encuentran el arriendo, los seguros, los salarios administrativos y la maquinaria. Estos costos son necesarios para el funcionamiento de la empresa, ya que representan la estructura básica del negocio. A medida que aumenta la producción, el costo fijo por unidad disminuye, lo que puede mejorar la eficiencia en términos de costos. Un ejemplo es que una empresa paga 1.000.000 de arriendo mensual, produzca o no produzca, por lo que este valor se mantiene constante. También les vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto, más conocido como PIB. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo, generalmente en un año. Es una de las principales formas de saber qué tan grande o fuerte es la economía de un país. Entre los antecedentes del PIB es que el PIB comenzó a utilizarse de manera más formal después de la Gran Depresión de 1929, cuando los países pues necesitaban herramientas para medir su economía.
Uno de los principales impulsores fue el economista Simon Kuznets, quien ayudó a estructurar este indicador. Con el tiempo, el PIB se convirtió en una medida estándar utilizada por casi todos los países del mundo. En comparación con otros países, cuando comparamos el PIB entre países, podemos ver grandes diferencias. Por ejemplo, países como Estados Unidos o China tienen uno de los PIBs más altos del mundo, lo que refleja economías muy grandes y productivas. En cambio, países como en el que nosotros estamos, que son Colombia, tienen un PIB menor. Pero pues esto no significa necesariamente que pues vean peor, ya que también influyen factores como la distribución del ingreso o el PIB per cápita. Por eso muchas veces es más fácil útil analizar el PIB per cápita, que pues divide la riqueza entre la población y permite entender mejor el nivel de vida. Entre los principales aspectos que tenemos del PIB, es que el PIB tiene varias ventajas. El primero es que permite medir el crecimiento económico de un país de manera clara. El segundo ayuda a los gobiernos a tomar decisiones económicas. Y tercero, facilita la comparación entre diferentes países. Entre los aspectos negativos tenemos que el PIB pues también tiene muchas limitaciones porque no mide la desigualdad económica, es decir, no muestra cómo se reparte la riqueza. Tampoco tiene en cuenta el impacto ambiental ni la economía informal. Además, no refleja directamente la calidad de vida de las personas. En conclusión, el PIB es una herramienta muy importante para entender la economía de un país, pero no es perfecta, por eso debe complementarse con otros indicadores para tener una visión más completa del bienestar de la población. Muchas gracias. Voy a hablar sobre el análisis del caso del taller que se proporciona en la actividad, que es el caso de una empresa. Bueno, en la descripción del caso, bueno, en el taller analizado, la empresa utiliza una cantidad fija de capital de 3 máquinas y varía el número de trabajadores para observar cómo cambia la producción. A partir de los datos suministrados, pues analizamos el comportamiento del producto total, lo que es el producto medio y también el producto marginal del trabajo, lo cual lo cual nos permitió identificar la eficiencia en el uso de los factores productivos a largo plazo. Bueno, analizando el comportamiento productivo, bueno, de acuerdo con los datos que se suministraron, el producto total aumenta inicialmente a medida que se incrementa el número de trabajadores, pasando a niveles bajos de producción a un máximo cercano a 21 unidades. Sin embargo, este crecimiento no es constante, no se mantiene, ya que a partir de cierto punto empieza a desacelerarse y posteriormente este empieza a disminuir. Bueno, el producto marginal presenta un comportamiento creciente. En las primeras unidades de trabajo, este presenta un comportamiento creciente, pero luego de esto empieza a disminuir progresivamente hasta volverse negativo. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que cada trabajador adicional aporta menos a la producción e incluso puede generar una reducción del producto final. Por otra parte, el producto medio primero aumenta y luego disminuye, lo cual está directamente relacionado con el comportamiento del producto marginal, lo cual nos evidencia la relación teórica entre ambas medidas. Luego de analizar esto, identificamos cuáles eran las falencias de la empresa. Bueno, a partir del análisis, identificamos las falencias de la empresa, las cuales son las siguientes. En primer lugar, un uso excesivo del factor trabajo más allá del nivel óptimo. También hubo una disminución en la productividad marginal. También hay presencia de rendimientos decrecientes, ineficiencia en la asignación de recursos, no se están asignando de la manera adecuada los recursos o se está, digamos que, malgastando algún recurso. También aumentó los costos sin incremento proporcional a la producción. Aumentaron los costos, pero no aumentó la producción, no es proporcional. Estas falencias nos indican que están afectando tanto a la eficiencia técnica como a la eficiencia económica de la empresa. Nosotros lo que propusimos de solución para mejorar el desempeño de la empresa, creemos que podría implementar las siguientes soluciones. En primer lugar, podría ajustar el número de trabajadores a nivel óptimo de producción. Digamos que debería no tener tantos trabajadores, digamos que si no se está produciendo
un nivel alto de productos. Podría bajar un poquito de trabajadores y mirar a ver si se alcanza la productividad que se desea. Evitar contratar cuando el producto marginal sea negativo. Cuando el producto marginal sea negativo, es mejor quedarse quieta la empresa con los trabajadores que tiene y no contratar más personal. ¿Por qué? Porque pues se está haciendo negativo, nos indica que no se está dando la mejor productividad. En tercer lugar, mejorar la combinación de factores productivos. También invertir en tecnología para aumentar la productividad. Digamos que inversión en tecnología podría ser en maquinaria con nueva tecnología para poder tener una productividad mejor, ya que con nueva tecnología pues yo creo que se puede eh, producir mejor. Eso lo implementan muchas empresas ahorita. También capacitar a los trabajadores para su mejor rendimiento. Se les podría, digamos, que dar charlas a los trabajadores, hablarles de cómo es la producción del producto, la mejor producción, cómo se hace para reducir tiempos y demás. Y por último, optimizar la organización del proceso productivo. Bueno, las opciones de financiamiento a largo plazo, bueno, para implementar las mejoras propuestas, la empresa puede recurrir a diferentes fuentes de financiamiento. Las que no, las que pues nosotros creemos que son las más relevantes son, digamos que los créditos bancarios. Podrían recurrir a créditos bancarios para, digamos que salir a largo plazo y tener mejor productividad a largo plazo, tener mejor competitividad. Inversiones de socios o inversionistas, importante por lo que con inversionistas se puede tener mejor capital a largo plazo, pues para también mejorar la productividad y mejorar la empresa. Y también la reinversión de utilidades. Las utilidades que esté generando la empresa se pueden reinvertir con el fin de subir la productividad, de tener más productos, de que suba el rendimiento de la empresa. Estas alternativas permitirían fortalecer la capacidad productiva y mejorar la competitividad de la empresa en el largo plazo. Bueno, ¿y qué medida de desempeño entre la productividad marginal y la productividad media es la más relevante para medir la eficiencia de los trabajadores en cualquier empresa? Bueno, la medida de desempeño más relevante para evaluar la eficiencia de los trabajadores en una empresa es la productividad marginal. ¿Por qué? Porque esto se ve que permite identificar el aporte adicional que realiza cada trabajador en el proceso productivo, lo cual es fundamental para la toma de decisiones empresariales. Bueno, especialmente, pues como lo decíamos anteriormente, en la contratación del personal. A diferencia de la productividad media, que muestra un promedio, digamos que general de producción por trabajador, como lo que investigamos en los conceptos, esto permite determinar si es conveniente seguir aumentando el número de trabajadores o si por el contrario se está generando una disminución en la eficiencia. Por esta razón, nosotros podemos identificar o decir que la productividad marginal es considerada una herramienta más precisa y más útil para medir la eficiencia en cualquier empresa. Bueno, y en conclusión de nuestro trabajo, eh, podemos decir que nos permitió comprender de manera más clara de cómo funcionan los procesos de producción dentro de una empresa y la importancia de utilizar correctamente los factores productivos. A través del análisis del taller de producción y costos, pudimos evidenciar que no siempre aumentar la cantidad de trabajadores garantiza eh, un mayor nivel de producción, ya que llega un punto en el que cada aporte de cada trabajador adicional empieza a disminuir, generando pues las ineficiencias que se notaron. Bueno, y asimismo logramos identificar que tanto la productividad media como la productividad marginal son herramientas ambas muy importantes para analizar el desempeño de los trabajadores. Sin embargo, como lo nombré anteriormente, la productividad marginal resulta más útil para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque permite evaluar el impacto real de cada trabajador adicional en la producción. Y por último, el análisis de los costos pues, nos permitió entender la importancia de una adecuada gestión de los recursos, ya que un mal manejo puede afectar directamente la rentabilidad de la empresa.
Por esto es fundamental que las empresas busquen un equilibrio entre producción y costos, optimizando sus procesos y utilizando, digamos que, estrategias que les permitan ser más eficientes y generar mayor utilidad. Bueno, ahora voy a hablar sobre la pregunta de actualidad. Bueno, en este caso el Producto Interno Bruto. Bueno, el Producto Interno Bruto es el valor total de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de un país en un periodo determinado. Bueno, generalmente al año, en un año. Bueno, este indicador permite identificar o medir el tamaño de la economía y su crecimiento. Por ejemplo, cuando un país, digamos que produce más bienes, ofrece más servicios o incrementa su actividad económica, el PIB, que también es llamado, el Producto Interno Bruto, también llamado PIB, aumenta. Bueno, lo que indica un crecimiento económico. El concepto de Producto Interno Bruto, el PIB, comenzó a desarrollarse en el siglo XX, especialmente después de la Gran Depresión, cuando los países necesitaban herramientas para medir su actividad económica y poder tomar decisiones más informadas. Bueno, uno de los principales economistas que contribuyó al desarrollo de este fue Simon Kuznets, quien estableció las bases para medir la producción nacional. Bueno, desde entonces el PIB se ha convertido en uno de los indicadores más importantes a nivel mundial. Bueno, hablando en el caso de Colombia y países de Latinoamérica, el crecimiento del PIB ha sido moderado y en algunos momentos ha estado inestable. Esto se debe a factores como la dependencia de materias primas, la desigualdad económica, las limitaciones en innovación y tecnología. eh, Aunque Colombia ha tenido avances en sectores como servicios, también en el comercio y algunas industrias, todavía enfrenta retos importantes para lograr un crecimiento sostenido y competitivo a nivel nacional, a nivel global. Bueno, por otro lado, los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o Japón presentan economías más estables y más diversificadas. Bueno, porque estos países cuentan con altos niveles de industrialización, también cuentan con alta inversión en tecnología, educación de calidad y mayor productividad. Además, no dependen únicamente de recursos naturales, sino que generan valor a través de la innovación, la industria avanzada, también en los servicios especializados. Esto les permite generar y mantener un crecimiento más constante y un mayor nivel de desarrollo económico en comparación a países como lo es Colombia. Al comparar estas economías, puedo decir que, o puedo concluir que el crecimiento del PIB no depende únicamente de producir más, sino de producir mucho mejor. Factores como la educación, la innovación, la eficiencia en los procesos y el adecuado uso de los recursos son fundamentales para lograr un desarrollo económico sostenible y competitivo. Bueno, desde mi perspectiva como ingeniero industrial, como gerente, como empresario, considero que el PIB es una herramienta importante para entender la economía, pero no debe ser el único indicador para, digamos que, tomar las decisiones. Más allá del PIB, es fundamental analizar la productividad, la eficiencia de los procesos y, digamos que, la optimización de los recursos dentro de las empresas. En el caso de Colombia, como lo había hablado, el reto no es solo, digamos que aumentar la producción, sino también mejorar la calidad, reducir los costos y fortalecer lo que es la competitividad. Bueno, y como profesional sería clave implementar estrategias como la mejora continua, la innovación, lo que es la automatización, que se ve ahorita mucho, de procesos y la capacitación del talento humano, ya que estos factores impactan
directamente en la productividad y el crecimiento económico. Bueno, también es importante tener en cuenta que el desarrollo no solo se mide en cifras o números, sino también en la calidad de las vidas de la vida de las personas, también la sostenibilidad y el impacto social de las empresas. Eh, bueno, en conclusión, puedo decir que el PIB es un indicador fundamental para medir el crecimiento económico de un país. No es suficiente por sí solo para evaluar en el desarrollo. En el caso, digamos, de Colombia, es necesario fortalecer aspectos como ya lo había dicho, la productividad, la innovación y la educación para, digamos que acercarse a niveles de países que están desarrollados y lograr un crecimiento más sostenible.